Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Viaje Global, país invitado Chile, estrategia de internacionalización en casa, liderada por Área Andina y la Asociación Colombiana de Universidades. El día de hoy se llevará a cabo el conversatorio Trabajo informal y género, reflexiones en tiempos de crisis en cooperación con la Universidad de Viña del Mar. Para dar inicio a esta actividad, le cedemos la palabra a Merichel Calvet, directora de Cooperación Internacional de la Universidad de Viña del Mar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir mi pantalla. Creo que pueden verla bien. La vemos perfecto, sí. Gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. En primer lugar, muchas gracias a la Fundación Universitaria del Área Andina por generar este espacio de viaje global y en este mes tener, bueno, como país invitado Chile y entre ellos nuestra institución, la Universidad Viña del Mar, con quien estamos desarrollando diferentes actividades, conversatorios, también un mini coil que desarrollaremos, entre otros. Entonces, muchísimas gracias porque realmente esto consolida una relación que venimos ya teniendo desde hace algunos años en algunas áreas, que esperamos que esto y esta participación activa que estamos teniendo pueda consolidar nuestros vínculos en otros ámbitos. Bueno, en lo que nos convoca esta tarde en concreto y en mi rol de moderadora, en primer lugar, brevemente vamos a aprovechar este espacio para hacer la presentación oficial del Observatorio en Economía y Empleo Informal de la Universidad Viña del Mar. Entonces, brevemente les voy a contextualizar para... ¿Tienes el audio desactivado? Ahora sí. ¿No me escucharon nada? El inicio, te escuchamos el inicio y ya ibas a empezar la presentación. Vale. Bueno, no sé bien dónde me quedé con el audio conectado, pero les decía que, bueno, que en lo que nos convoca hoy vamos a presentar el Observatorio en Economía y Empleo Informal de la Universidad Viña del Mar y brevemente en 10 minutos, antes de dar paso a los ponentes que nos ofrecerán las charlas ya más temáticas en relación a la materia, contextualizar qué es este observatorio, un poco de dónde sale, quiénes somos y básicamente dejarlos invitados a que posteriormente puedan contactarnos y conocer más del trabajo y ojalá poder desarrollar algún proyecto de investigación u otros temas en conjunto. Este observatorio de la Universidad Viña del Mar nace como uno de los resultados esperados del proyecto LADWORK. El proyecto LADWORK es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+. Y es un proyecto, bueno, del ámbito de desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior. Es un proyecto que se empezó a pensar en el año 2018, previo a la pandemia, previo al estallido social en Chile, en Colombia. Entonces, es un proyecto que ya era relevante en su momento por las cifras que nos compartía y que, bueno, que los datos que teníamos a través de la OIT, de CEPAL, donde veíamos que 130 millones de personas en el año 2016 estaban involucradas en el mercado laboral informal. Con el proyecto LADWORK lo que buscábamos o lo que pretendíamos o proponíamos era crear o fortalecer estos centros o unidades de investigación dentro de las universidades en América Latina, en este caso Brasil, Argentina y Chile, para poder mejorar las capacidades de análisis y también consolidar estas estructuras de investigación y networking. De esta forma es como se crean estas unidades, observatorios o centros de investigación para poder optimizar y garantizar el impacto de este trabajo desarrollado en consorcio. En el proyecto LADWORK somos 9 instituciones socias, 3 en Chile, la Universidad Viña del Mar como coordinadora, la Universidad San Sebastián y la Universidad de Magallanes en Chile, en Brasil la Universidad Federal de Paraíba, la Universidad Federal de Campina Grande y la Universidad Estadual de Campinas, en Argentina la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral,
y en Europa, la Universidad de Alicante en España, la University of Aberdeen en Reino Unido y la Universidad de Coimbra en Portugal. Este es el consorcio LATWORK. Después les comentaré porque este es el consorcio del proyecto, pero no limita a poder incorporar a otros países e instituciones si la temática es de interés. El proyecto LATWORK, como les decía inicialmente, básicamente lo que pretende es desarrollar estas estructuras, pero también proponer metodologías innovadoras para el desarrollo de estas instituciones que somos parte en América Latina. Para esto, pensamos que es necesario crear conocimiento en el área del empleo informal y la economía informal. En este sentido, se han desarrollado hasta ahora diferentes webinars, otras formaciones cuando podíamos estar en formato presencial y también cursos online que, bueno, la primera edición se desarrolló durante el año 2020 y el segundo semestre de este 2021 contaremos con un segundo curso online abierto a cualquier persona que le interese esta temática, gratuito y en formato virtual. Bueno, en concreto, y no me voy a centrar en el proyecto porque no es el objetivo de esta presentación, pero sí me gustaría resaltar dos de los resultados que esperamos del proyecto LATWORK. Uno era la creación de los observatorios y hoy estamos presentando el de la Universidad Viña del Mar. Y otro tema que me gustaría mencionar brevemente y para que después podamos profundizar en otro momento o que nos contacten a través de las redes sociales o canales de comunicación, es la creación de una red que se llama LatinWork, conformada por las 9 universidades latinoamericanas del proyecto, más todas aquellas otras instituciones en América Latina que quieran sumarse a esta red internacional de investigación que trabaja en torno a estas temáticas. En este sentido, en las estructuras de investigación, lo que haremos es internamente y de forma interdisciplinar poder trabajar en la economía y el empleo informal. En el caso de la Universidad Viña del Mar, contamos con la participación activa de académicos y académicas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Escuela de Ingeniería y Negocios, y siendo Roberto Gormaz, profesor de nuestra universidad, que también forma parte del observatorio y quien a continuación nos ofrecerá una de las ponencias, ¿no? Y otro tema, como les mencionaba antes, es la red LatinWork. Lo que queremos es ser una red que bajo 7 temáticas, las cuales mencionaré brevemente a continuación, poder realizar investigación interdisciplinar y también entre las diferentes universidades en torno a la temática de la economía y el empleo informal. Y siempre intentando centrar los debates en la región América Latina. Bueno, en concreto ya, y hablando de nuestro observatorio en economía y empleo informal, este observatorio nace como un programa de investigación de nuestra universidad, el cual fue aprobado en Consejo Académico de septiembre del año 2020, y el objetivo es el que les comentaba brevemente hace unos minutos, que es realizar investigación y producir conocimiento científico en la temática de la economía y el empleo informal, siempre de forma colaborativa y multidisciplinar. Para nosotros es muy importante el trabajo en red y algo que consideramos una fortaleza cuando hicimos el análisis es que ya nacemos o que ya nos proponemos o nos formalizamos con esta vinculación internacional, con lo cual el trabajo en red internacional y multidisciplinario son elementos clave y muy importantes para el observatorio que estamos proponiendo. Tenemos 4 líneas de investigación definidas. Una es economía, otra es género, otra es Estado y otra es inclusión. Y independientemente de cuál sea la línea donde estemos trabajando, siempre tenemos 2 enfoques transversales importantes. Una es ver los temas con perspectiva de género y otro tema importante es la perspectiva territorial que le queremos dar a los trabajos de investigación que se propongan o se desarrollen a partir del observatorio. Aquí lo más importante yo creo, porque un observatorio sin personas difícilmente podríamos hacer algo. Entonces aquí pueden ver el equipo de personas con quien se inicia o con quien se creó este observatorio. No obstante, es un equipo humano no cerrado, sino que la invitación es a que otras personas, tanto de las escuelas que ya están involucradas actualmente como de otras unidades, también puedan sumarse a futuro a este trabajo.
Bueno, las personas que hasta ahora están son Pilar Álvarez, jefa de carrera de Trabajo Social, Roberto Gormaz, académico de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Sacha Yuri, académica de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, Jenny Márquez, académica de la Escuela de Ingeniería y Negocios, Emanuel Oses, que es el jefe de carrera de Administración Pública, Jimena Petit, que es la directora de la Escuela de Ingeniería y Negocios, y Guillermo Uribe, que es el jefe de carrera de Ingeniería Civil en Minas, además de yo misma, Meritxell Calvet, no me presenté antes, creo, pero que estoy a cargo de la parte de cooperación internacional. Entonces, con este equipo inicial partimos, y algo que valoramos y que queremos y que pensamos que esta vía de podernos presentar un poco públicamente a través de este conversatorio con la Fundación Universitaria Ariandina, una institución en Colombia, país no socio del proyecto, creemos que es algo que nos abre mucho las puertas a poder empezar a trabajar en conjunto también en alguna de las líneas que puedan ser de interés mutuo. Bien, finalmente, y solo lo dejo como referencia, además de nuestro observatorio, quería que se quedaran con la idea de esta red internacional Latin World, la cual, bueno, a día de hoy tiene un carácter aún interno porque estamos constituyéndonos, pero estos son los 7 grupos de trabajo que ya están definidos y sobre los cuales trabajaremos a futuro. Entonces, en unas pocas semanas más, espero, sí que se hará pública la invitación a que otras instituciones puedan sumarse a esta red, y esto podrán verlo o podrán seguirlo a través de las redes sociales o canales de comunicación del proyecto, o escribiéndonos y comunicándose directamente con nosotros. Bien, creo que cumplí con mis 10 minutos, era la idea. Entonces, para no alargarme más y poder cumplir con el horario que tenemos establecido, a continuación voy a dar la palabra al profesor docente John Jairo Marín Restrepo. Él es docente del programa de Administración de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras de la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. Él es economista industrial e investigador en temas de mercado laboral y productividad, con más de 15 años de experiencia como docente en educación superior. Es especialista en pedagogía y desarrollo humano, magíster en economía y actualmente candidato a doctor en ciencias de la educación. Entonces le doy la palabra al profesor John Jairo para que pueda iniciar con su presentación. Dispondrá de 15 minutos y al final tendremos un espacio para preguntas y un conversatorio. Creo que tiene algún problema con la conexión. Entonces, no te escuchamos. Creo que no, en el caso de Roberto, en iniciar. Perfecto. Bueno, ningún entonces problema. Voy a presentar al profesor Roberto Gormaz. El profesor Roberto Gormaz es académico de planta de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la Universidad Viña del Mar. Él es economista en la Universidad de Valparaíso y también tiene un máster en economía en la Universidad de Göttingen en Alemania, y actualmente es estudiante de doctorado en la Universitat Rovira i Virgili en Cataluña. Entonces, Roberto, voy a compartir. Muchas gracias. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Genial. Bueno,
Entonces, como dijo bien Merichel, mi nombre es Roberto Gormaz, soy académico de la Universidad Viña del Mar, específicamente de la Escuela de Ingeniería y Negocios, y por favor, vamos a continuar vamos a hacer esta presentación desde tres partes. La primera es panorama global, que básicamente vamos a exponer. Dice, acorde a la Organización Internacional del Trabajo, en el 2018, la economía informal es toda actividad que es invisible para el Estado, invisible desde dos puntos de vista. La primera es la fiscal, en términos de contribuciones para el gobierno, y la segunda es en términos de regulaciones administrativas, ¿ya? Ahora, es importante decir que la economía informal cubre el 61% de la población activa a nivel mundial. Esta estadística probablemente es una de las más grandes críticas al sistema capitalista actual, por así decirlo. Siguiente diapositiva. Merichel, siguiente diapositiva. Ah, perfecto. Ya. Ahora, la economía informal se entiende como todas aquellas actividades económicas que no están cubiertas por acuerdos formales. Ahora, en base a eso, nosotros tenemos que decir que hay 2 billones de personas sobre la edad de los 15 años que se encuentran dentro de la economía informal. Ahora, cuando nosotros miramos en este mapa, podemos ver que hay distintos niveles de informalidad. Estados Unidos, Canadá, parte de Europa y Australia tienen menos 20% de empleo informal. Sin embargo, en el resto del mundo, por ejemplo, África y parte del sudeste asiático, supera el 86%. Independientemente de la cantidad de informalidad que haya dentro de un país, lo que es común es que esta se da debido a las carencias de oportunidad de encontrar trabajo formal y la insuficiencia de ingresos. Ahora, veamos la composición del trabajo informal. Los trabajadores por cuenta propia representan el 45% del trabajo informal. Además, los empleados son el 36%, el 16% son trabajadores de familia y solamente el 3% son empleados. Estos aproximadamente en el mundo son 54 millones de personas. Esto significa 54 millones que por alguna razón decidieron no formalizarse, siendo que cumplen con criterios de economía de escala y rentabilidad, lo cual nos hace preguntarnos también bajo qué criterios nosotros deberíamos comenzar a regular o desregular ciertos mercados. Hay que hablar respecto a los sectores productivos de la informalidad. El 69% de los trabajadores informales se encuentra en la agricultura, el 21% en la industria y el 10% en el área de servicios, debido a lo complejo que es ejercer estos servicios o esta oferta laboral en base a la informalidad. Ahora, lo que vamos a ver son las teorías que engloban de alguna manera las razones por las cuales se llega a involucrarse en el trabajo informal. Ya. Una de las teorías, o la primera teoría, es la teoría de los sectores productivos. Esta teoría fue planteada por Brown y Connelly en 1993, donde dicen que los sectores productivos, los cuales tienden a preferir el trabajo informal, como la agricultura, tienden a generar unas bases precarias en términos de ingresos y en términos de seguridad. Sin embargo, años después, cuando hacen un estudio respecto a esto, se dan cuenta que cuando se sustrae el sector agrícola de los distintos sectores productivos en el mundo, no existe un mayor cambio dentro de lo que es el mapa de la informalidad en el mundo. Solamente varía en un 5%, lo cual te hace de alguna manera plantearte cuáles son las razones por las cuales sectores que no debiesen ser informales sí tienen ciertos grados de informalidad.
Posteriormente, se encuentra lo que se entiende como la teoría de género. La teoría de género respecto a la informalidad es planteada por los profesores Amartya Sen y Stefan Klassen, precursores de esta área, donde han desarrollado teorías respecto a la diferencia del trabajo informal resultante de la división de sexos. Para ello, lo primero que debemos hacer es desmentir ciertas creencias. Primero, las mujeres no son quienes predominan en el mercado informal, al menos no a nivel global. Por el contrario, el 63% de la fuerza laboral informal en el mundo es masculina y el 58,1% es femenina. Sin embargo, ¿qué es lo interesante acá? Hay razones estructurales de los sistemas económicos, tales como los salarios o los niveles de educación o la misma cultura, que afectan o que hacen que las mujeres estén más expuestas de una u otra manera a involucrarse en un estado de informalidad. Aquí sucede algo curioso, porque países como Argentina o Chile poseen la misma exposición de mujeres al trabajo informal que en países de África. Sin embargo, Brasil representa mejoras en términos de equidad, a pesar de que en términos de equidad salarial, Chile, respecto a Brasil, es mucho más equitativo en términos de trabajo género masculino-femenino. ¿Mm? Ahora, sin embargo, como América Latina es diversa, tanto en ingresos como en variables de género, podemos estipular lo siguiente. Chile, que es un país de ingresos altos, donde los trabajadores informales, el 46% son hombres y el 57% son mujeres, hay una diferencia solamente del 10%. Sin embargo, cuando vemos que el 2,9% de los hombres son clasificados como trabajadores del hogar con respecto a un 10,4% de las mujeres que son clasificadas como trabajadoras del hogar, podemos comenzar a entender un poco cuáles son estas razones culturales y estructurales que de alguna manera empujan al género femenino a, entre comillas, hacer trabajo del hogar o, como se dice ahora, hacer trabajo no remunerado, lo cual vamos a ver en las siguientes diapositivas. Una última teoría, que es básicamente la teoría que ya se ha estipulado, es la teoría del crecimiento y el empleo. ¿Mm? Esta teoría lo que plantea es que a pesar de que hay un crecimiento continuo en términos de Producto Interno Bruto, GDP anual, por el porcentaje, el desempleo se mantiene. Fíjense que en los últimos 10 años, estas son estadísticas en Chile, en los últimos 10 años, de 2010 al 2019, el desempleo solamente ha variado en un 1%, lo cual es muy poco. Y los salarios no han incrementado en más de lo que son $70 aproximadamente. Esto equivale a que la gente tenga, de una u otra manera, la necesidad de involucrarse en el mercado informal. Ahora, vamos a ver la temática de Chile. Lo primero que tenemos que entender es que en Chile la caracterización de informalidad se comienza a tratar desde el 2017, por lo cual la cantidad de datos existentes acá, al menos en el país, es muy precaria. Lo segundo, para el Instituto Nacional de Estadística clasifica todo lo que es informalidad como microemprendimientos. En base a eso, el 53,1% de las microempresas son informales en Chile. El 36% representa un alto nivel de informalidad sin haber iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos o permisos municipales. Por lo tanto, cuando nosotros ampliamos esta definición de decir informalidad, tanto en términos de permisos como en términos de contabilidad, podemos darnos cuenta que el 74% de los microemprendimientos en Chile son informales. Ahora, hay que plantear algo que es muy curioso. En esta diapositiva se plantea que hay 2.057.903 emprendimientos informales. Sin embargo, se plantea que en total la informalidad supera los 3 millones de empleos. Por lo tanto, hay 1 millón de empleos aproximadamente, hay 1 millón de personas que, además de tener un trabajo formal, caen en la informalidad para incrementar sus ingresos. ¿Mm?
Miren esto, ocupados informales en Chile. Esto es desde el 2017 hasta el 2021. Si se fijan, hay más de 3 millones de informales. ¿Mm? Pero ¿qué es lo más curioso? La informalidad es increíblemente vulnerable a cambios en su entorno. Si se dan cuenta, esta caída que tiene la informalidad en Chile se da precisamente en el estallido social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay cambios en el entorno, inmediatamente estas personas se quedan sin acceso a sus fuentes de ingresos, sin capacidad de trabajo, lo cual en momentos como la pandemia se vuelve muy complejo, porque además hay una carencia estadística de datos respecto a las personas que están involucradas en el sector. Fíjense esto corrobora lo que yo les estoy diciendo. Cuando homologamos en logaritmos las tasas de ocupados informales y desocupación, podemos ver que cuando los ocupados informales decaen, los desocupados incrementan, lo cual nos dice dos cosas. Uno, el mercado informal es muy sensible. Dos, no hay sistemas de contención para esto. Y tres, hay una carencia de datos respecto a cuándo y dónde están los informales. Esta parte es increíblemente interesante. Fíjense acá, esta es la informalidad por tramos etarios. Lo primero que debemos notar es que la informalidad se comporta de manera homogénea para todas las edades, básicamente. Lo que nos dice que hay una debilidad estructural en nuestro sistema económico que de una u otra manera empuja a la población a caer en la informalidad. Los mayores niveles de informalidad están en los tramos de 25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54 años, lo cual, debido al sistema de seguridad social en nuestro país, afecta gravemente las pensiones, haciendo una promesa de vulnerabilidad económica al momento de jubilarse. Ahora, las actividades informales. Como se dividen las personas en estas actividades informales, tenemos las faenas en un 11,8%. Esto es normalmente en el sector de la construcción, lo cual es curioso. Sí, perdón. Lo cual es curioso, ya que estas áreas no deberían ser normalmente informales. A domicilio es el 23%, trabajo en la propia vivienda el 28,9%, en los predios agrícolas, que se da la informalidad, es bastante normal, 7,40%, en un vehículo, tipo Uber, Didi, etcétera, 11%, y en la calle es el 17,8% de la población. Ahora sí el cambio. Ahora, esto es un cuadro de distribución de empleos ocupados específicamente por la mujer que han sido creados en los últimos 10 años. Esta cantidad de empleo es 1.079.208 puestos de trabajo. Sin embargo, el 29,7% es por su propia cuenta, el 36,6% es asalariado directo y el 30,3% es asalariado externo. Esto nos dice lo siguiente: de todo este total, el 60% corresponde a un empleo que tiene una alta probabilidad de ser precario por distintas razones, afectando nuevamente al género femenino. Los orígenes de los recursos para la formalidad son diversos. Sin embargo, lo primero que debemos hacer es fijarnos en la primera línea, recursos propios. Hay una gran diferencia, ya que probablemente un banco no daría crédito comercial para gente con escasos recursos. Ahora, si nos vamos a la quinta línea, nos damos cuenta que gran parte de los empleos informales están siendo entregados por FOSIS, lo cual, perdón, por programas de gobierno, que en este caso en Chile es FOSIS, en base al Ministerio de Desarrollo Social. Y esto nos hace preguntarnos, de alguna manera, ¿por qué si durante años se han entregado estos fondos, por qué no se han levantado estadísticas al respecto? Ya que de una u otra manera, el Estado de Chile, mediante estos proyectos, ha fomentado o ha mantenido la informalidad en ciertos sectores. Veamos la informalidad en términos de salarios mínimos. En Chile el salario mínimo está en los 328.000 pesos. Y aquí esto es preocupante, debido a que el 73% de los emprendimientos femeninos no supera el salario mínimo en comparación al 45% de los hombres. Es más, el 91% de los emprendimientos femeninos llega solo hasta máximo 2 sueldos mínimos, eso es decir, aproximadamente 640.000 pesos.
Cuando nos vamos al tramo que les va mejor en términos financieros, podemos ver que 2,1% de los emprendimientos masculinos supera 8 veces el sueldo mínimo y solamente el 0,4% de los emprendimientos femeninos supera esta barrera. Y aquí todo se pone mucho más complejo debido a que además del trabajo por ingresos, hay un trabajo en términos de horas no remuneradas que afecta directamente a la mujer. Fíjense que en los menores de 15 años las horas son bastante similares, a pesar de que hay una inclinación mayor hacia la mujer. Sin embargo, cuando pasamos a los ocupados, hay una diferencia del 100% básicamente. Las mujeres trabajan el doble de horas no remuneradas y si estas están desocupadas, esta diferencia se incrementa, lo cual es muy extraño, pero demuestra la idiosincrasia machista que existe en Chile. Y finalmente, en los inactivos, esto se da aún más. Aquí debemos ser tajantes al juzgar. Como dice el texto, no es amor de madre, no es amor de familia, es trabajo no remunerado. Es más, si este trabajo fuera remunerado, el trabajo en horas de hogar, las mujeres incrementarían su salario en un 65% aproximadamente, y la brecha salarial de género se daría vuelta por 2,3 puntos. Es decir, si el trabajo en casa fuera remunerado, las mujeres ganarían 2,3% más que los hombres. Siguiente diapositiva. Las regiones con salario mínimo, en base a cuántos emprendimientos informales superan el salario mínimo por distintas regiones, en el caso de Valparaíso, que es la región en la que nos encontramos, es el 37%. El 37% solamente, el 37% de los emprendimientos no supera el salario mínimo. En la Araucanía, que es la región más pobre de Chile, están en el 61%. Y en la región metropolitana, en donde está básicamente la mitad de Chile, es el 39,1%. Siguiente. Llegamos a las conclusiones y estas las podemos dividir en 5 niveles. La primera es que la informalidad es grave y se debe enfrentar en base a que hay una invisibilidad con el Estado en tiempos de crisis. Además, hay una menor recaudación en términos de materia fiscal, hay una precariedad laboral, hay un crecimiento desigual y endeudamiento, y hay una estructuralidad de género que está de alguna u otra manera impidiendo el desarrollo a nivel país. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Roberto Gormaz por su presentación. Entonces, vamos a ver si ahora podemos contactar con el profesor John Jairo Marín para dar inicio a su presentación. Ana, no sé si han podido contactar con el profesor. Sí, el docente está ingresando nuevamente. Yo creo que en menos de un minuto ya estará nuevamente aquí en la sala. No sé si de pronto podemos dar paso a algunas preguntas del público que tengan para el docente Roberto. Bienvenidas todas las preguntas a través del chat. Y si alguno desea activar micrófono, puede también comunicarlo por el chat y les daremos el acceso para que puedan hacer la pregunta. Muy bien. Entonces, no sé si alguien de los participantes tiene algún comentario, reflexión, pregunta acerca de lo que hemos escuchado hasta ahora. ¿Algo que quiera compartir? Quizás hacer... Hola Merichel, hola Roberto, un saludo a los organizadores. José Rivera por acá, director de investigación y posgrado. Quizás una consulta como respecto a las proyecciones de post-pandemia, porque bueno, ya el periodo post-pandemia, saber cuándo y cuál va a ser es complejo, porque no digamos, se puede extender bastante en el tiempo, pero si es que
¿existe alguna proyección y qué, en la mirada de Roberto, cuáles deberían ser las inyecciones de recursos, por ejemplo, los planes, programas, proyectos que deberían venir desde la política pública para paliar esto que además parece estructural, no es, digamos, porque se ha comportado, parece que la matriz de desarrollo chilena, más bien extractivista, es algo que produce, digamos, como sistemáticamente esta informalidad. Entonces, la consulta es que, digamos, qué proyección podría haber y también qué planes, programas, proyectos desde las políticas públicas se podrían impulsar para intentar paliarla. Hola José, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que esto es un temazo, ¿no? Solamente por darle una estadística. Ahora, en el 2021, retrocedimos a los niveles de empleo de mujer que teníamos en el 2010. O sea, es un retroceso en términos de desarrollo económico y desarrollo social enorme. Ahora, ¿qué hacemos? Esa es una excelente pregunta. Lo primero es decir que no podemos seguir continuando con políticas de focalización. Y la razón es muy simple. Uno, no tenemos los datos. Chile es un país que carece fuertemente de datos para que académicos y que para el mismo gobierno pueda trabajar de manera focalizada. Por lo tanto, las ayudas deben ser universales. Esto es algo que el mismo presidente Joe Biden admitió, diciendo que incluso un país como Estados Unidos, con las capacidades econométricas que ellos tienen, no tienen la capacidad para saber qué gente estaba empleada el mes pasado y qué gente no estaba empleada este mes para poder generar relaciones de ayuda. Entendiendo esto, lo que primero que debemos hacer es una política fiscal que no ha existido. Voy a plantearlo de esta manera. En el 2008, cuando se estalla la crisis subprime en Chile, en el 2009 se incrementó el gasto público en un 15%, perdón, en un 16%. Posteriormente, en el 2010 se incrementó en un 6%, es decir, 22% en 2 años. Acá en Chile, el gasto público se incrementó en un 11% el primer año y ahora este año se está proyectando 0. Es decir, que por alguna razón el Estado lo que está haciendo es salvar a más empresas de lo que está haciendo salvar a la población. Ahora, ¿de dónde pueden venir los fondos? Eso hay dos partes. Uno, son los fondos soberanos, que Chile tiene aproximadamente 18.000 millones de dólares en fondos soberanos. Para tener una idea, eso es un retiro de AFP, 17.000 millones de dólares. Puede ser esa opción. Además, tiene fondos de estabilización económica, que actualmente van por los 12.000 millones de dólares. En la crisis subprime se utilizaron 9.000 millones de dólares para estabilizar la economía en Chile. El año pasado solamente se utilizaron 3.000 millones de dólares, es decir, un tercio de lo que se ha ocupado. Esto es preocupante en términos de política social porque vemos que el país se está manejando en términos empresariales y no en términos sociales. Por lo tanto, nos va a pasar la cuenta de acá al 2025, 2030, cuando veamos que las brechas salariales se incrementen mucho más de lo que ya teníamos actualmente. Si antes éramos el segundo o tercer país más desigual de la OECD, créeme que si las políticas fiscales no se reestructuran en términos de políticas tributarias, vamos a ser el país más desigual. Y en base a lo que pueden ser las políticas tributarias, bueno, está siempre el ponderado o bien popular, por así decirlo, impuesto a los súper ricos, que si bien no recauda tanto, es una excelente señal política. Sin embargo, creo que el área donde deberíamos enfocarnos es el royalty en lo que es a todas las empresas de extracción de recursos naturales. Y lo segundo son las exenciones tributarias que nos cuestan aproximadamente, exenciones y elusiones tributarias que nos cuestan aproximadamente 10.000 millones de dólares al año. Creo que por ahí es de donde tenemos que comenzar a trabajar. Gracias a José por la pregunta y a Roberto también por la respuesta. Entonces, ahora sí, bueno, hay varias preguntas en el chat, los invitamos a continuar enviando preguntas o al final también con el micrófono abierto. Vamos a dar la palabra al profesor John Jairo Marín, quien ya se encontraba en la sala.
No sé si nos escucha John Jairo. Docente John Jairo, aún no te escuchamos. ¿Estás conectado en la sala? Aparece conectado. Sí. Sí, pero no... Parece conectado Ana Milena, pero no lo veo entre los participantes. Y él está allí como coanfitrión, John Marín. Aparece con cámara y micrófono apagado. Sí. Bueno, mientras, la idea es que no sea una entrevista al profesor Roberto Ormat, sino un conversatorio, pero bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, aprovecho de hacer una que nos llegó en el chat. Ana Milena, si mientras pueden ver si el profesor tiene algún problema de conexión, evidentemente. Escuchan. Ahora. Todos debemos desactivar nuestras cámaras para que él también pueda mejorar su participación. Claro. Entonces podríamos hacerlo para eliminar un poco más la plataforma. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, profesor. Adelante, John Jairo. Listo. ¿Me están escuchando bien? Sí. Vemos la pantalla, pero no escuchamos. No. Creo que ahora sí te Ahí están te estamos escuchando. Sí. Sí, sí me escuchan. Sí, señor, perfecto. Bueno, Y vemos tu listo. pantalla también. Bueno, listo, bueno, qué pena con ustedes, les ofrezco disculpas, pero no, yo no sé qué me pasa a mí con Zoom. Esto no me pasa ni con Teams, ni con Meet, ni con nada. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible por si se vuelve a presentar este problema. Bien, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a tratar de mostrar la visión del trabajo informal y el género desde los datos de Colombia, ¿no es cierto? Para tratar de entender un poquito qué es lo que está pasando acá en este momento. Todos los datos que voy a presentar acá, pues digamos que las gráficas las construyo yo, pero son datos del Departamento Nacional de Estadística, datos que saca pues trimestralmente acerca del comportamiento de este tipo de variables en el mercado laboral. Bien, pues como esta era la presentación que iba primero, pues íbamos a dar como unas definiciones básicas sobre el concepto de informalidad, ¿no es cierto? Hay varios conceptos de informalidad, como economía informal, empleo informal o el sector informal, pero pues coloqué estas dos acá como para que tratemos de contextualizar un poquito qué es esto del empleo informal, en especial pues lo que tiene que ver pues qué pena, repito, en el empleo. Básicamente lo que es un empleo informal es un empleo que no tiene ninguna condición como lo establecen las normativas de muchos países. No tiene acceso a la salud, a las cotizaciones a pensiones. Por lo general, las condiciones en las que trabajan las personas son condiciones que no son pues las mejores para desempeñar una labor. Eh, Mejor dicho, pues están en condiciones en general pues precarias. Y pues una empresa del sector informal es una empresa que, digámoslo,
básicamente no cumple con los estándares establecidos como inscribirse a una cámara de comercio, pagar los impuestos legales, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y son empresas por lo general pequeñas, por ejemplo, mucho pyme, acá en Colombia le decimos pyme empresa, y las microempresas, muchas no cumplen como con estos requisitos y pues se catalogan como dentro de las empresas del sector informal. Bien, eh, ¿qué puede causar esta informalidad? En una investigación que hicimos en el 2019 acerca de la informalidad y las brechas de género, acá en el departamento donde vivimos nosotros, departamento de Risaralda y la ciudad de Pereira, pues dentro de todas esas, porque acerca de la informalidad, pues todos tienen muchas posiciones, eh, causas, que se considera informalidad. Muchos trabajan el cálculo de la informalidad desde el no acceso a la seguridad social, por ejemplo, o desde la no inscripción legal de una empresa en una cámara de comercio o ante el gobierno o ante cualquier entidad. Pero a veces se generan, pues, se juntan varias variables que a veces vuelven un poquito más complejo el cálculo de la informalidad. Entonces, para esa investigación y que la quise traer acá, teníamos un autor, un economista chileno precisamente, señor Pablo Silver, creo que es así, y otros. Este señor trabaja con el Banco Mundial y elaboraron un documento que se llama Informalidad, Escape y Exclusión. Dentro de todo lo que en la literatura que revisamos, pues creo que fue la que más nos gustó y a la que más nos ajustamos en ese momento en esa investigación. Y que son dos cosas, pues, digamos que bastante sencillas de entender. El escape habla cuando las personas no quieren aceptar esas cargas fiscales, ¿no es cierto? Eh, y que ellos mismos toman la decisión de ser informales porque muchas veces no creen, por ejemplo, Presente, en... John Jairo, estamos viendo solamente la primera diapositiva. Sí, ya pasó. No, aún no. No sé si quieres ponerla de pronto ampliada en modo presentación. Eso, Ahora sí, así. ya. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, lo voy a dejar ahí mejor, la voy a dejar ahí. Entonces les hablaba de este economista chileno que trabaja con el Banco Mundial y otros autores pues que sacaron este artículo de informalidad, escape y exclusión en el 2008, y pues son dos cosas sencillas, básicas, digamos así, no sencillas, básicas. El escape se refiere a cuando las personas por voluntad propia toman la decisión de ser informales, huyéndole a las cargas fiscales, huyéndole a las reglamentaciones, porque pueden ser muy engorroso inscribir una empresa ante el gobierno, ante la Cámara de Comercio, porque creen que esas cargas fiscales son muy onerosas y pues creo que muchas veces, y pasa pues con otras cosas en cuanto a la política fiscal y todo ese tipo de cosas, pues que no creen mucho en el buen uso que se le dé a esa plata que ellos aportan al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, eso viene, pues, tocando ahí tangencialmente, viene de todos esos procesos de corrupción y todo eso que han, digamos, de alguna forma, las personas han perdido la fe en los gobiernos, y entonces esto puede generar ese tipo de cosas. Y el otro lado está la exclusión. Esta parte de exclusión viene desde el mismo mercado laboral, cuando no tiene la demanda, no es capaz de absorber toda la oferta que hay en el mercado y muchas personas se quedan por fuera. Entonces, cuando las personas se quedan por fuera, obvio, pues todos tenemos que trabajar para conseguir los ingresos que necesitamos para solventar nuestras necesidades. Entonces, pues van y buscan la informalidad al no encontrar en la formalidad una forma de meterse ahí, ¿no es cierto? Y por otra parte, esa exclusión la hacen las mismas empresas. Las empresas que no están legalizadas, las empresas que le pagan cualquier cosa a las personas, las empresas que no les brindan la seguridad y las condiciones básicas necesarias, como lo que se establece dentro de los lineamientos del trabajo decente. Entonces, eso genera
esta parte de la exclusión también. Aquí hay dos partes importantes, que una es de la empresa y otra desde el mismo mercado al no, digamos, tener la capacidad de absorber esa oferta que hay en ese mismo mercado. Listo. De otra parte, pues quise traer esto también porque estamos hablando de género, pues entonces hay una definición básica sobre lo que es la brecha de género y básicamente esa es la distancia que existe entre hombres y mujeres en el acceso a las libertades que le permita una, digamos, una vida normal, una vida digna. Listo. Eh, y hablando específicamente pues, del mercado laboral, pues estamos hablando de los beneficios de, ¿no es cierto?, de poder participar en igualdad de condiciones dentro de ese mercado laboral. Y esto es una cosa muy importante porque pues cuando hablamos de brechas de género, en el objetivo de los de desarrollo sostenible, en el objetivo 5 habla de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y en el objetivo 8 hablamos de trabajo decente, perdón, hablan los objetivos de trabajo decente. Entonces tenemos dos objetivos de desarrollo sostenible que le apuntan directamente a la solución o establecen estrategias para tratar de disminuir estos problemas que tenemos, ¿no es cierto? Por un lado, la brecha de género y por el otro, en que todos los seres humanos, todas las personas, todos los trabajadores tengan unas condiciones dignas cuando laboran, cuando desarrollan sus actividades en el mercado laboral. Bien. Entonces, miremos un poquito como las cifras que tenemos en Colombia. Esto es un comparativo entre dos trimestres, el trimestre noviembre-enero 19-20 y el trimestre noviembre-enero de 2021. Ahí tenemos la tasa de ocupación y la tasa de desempleo, ¿no es cierto? Pues aquí tenemos que hacer, así como lo dice la charla, pues estamos hablando de un periodo que tenemos ahorita con pandemia, pues realmente desastroso para casi todas las economías del mundo. Y en especial el desastre se estaba viendo mucho en el mercado laboral, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la tasa de desempleo y la tasa de ocupación, la tasa de informalidad, las brechas, el acceso, bueno, una cantidad de cosas. Entonces aquí podemos ver que en el comparativo de los dos trimestres, pues la tasa de desempleo en el país subió casi 4 puntos porcentuales y la tasa de ocupación pues descendió casi lo mismo, casi 4 puntos porcentuales. Aquí debemos tener en cuenta que aquí hay un proceso ya en este trimestre 2020-2021, está comenzando un proceso de recuperación en nuestro país y creo que casi en todos, porque ya pues la mayoría de las empresas estaban abriendo y estaban empezando a recuperar esos empleos que se habían perdido. Cuando miramos todos esos ocupados por tipo, pues aquí empezamos ya a hablar de la informalidad. Tenemos que los informales para este último trimestre pues pasaron del 47.7 al 49.2 y pues se ve pues el incremento de 2 puntos porcentuales más o menos y la disminución casi que en ese mismo porcentaje de la ocupación formal, ¿no es cierto? Entonces uno aquí podría empezar a hacer como que bueno, mucha gente perdió el empleo, y pues lo único que les tocó hacer recurrir fue al trabajo informal de alguna forma, al no recuperarse toda esa mano de obra que fue despedida el año pasado, pues cuando estuvo el primero y segundo pico que fueron que sufrimos los confinamientos grandes y pues que hizo que muchas empresas despidieran a las personas para tratar de mantenerse a flote y muchos definitivamente pues les tocó cerrar sus empresas y esos trabajos, esos trabajadores, esos puestos de trabajo no se han podido recuperar porque la economía aún no se ha recuperado bien. Y mucho de eso tiene que ver con sectores que aún no despegan, el sector de ocio, bares, por ejemplo, en nuestro país, bares, restaurantes, ocio, esos sectores están cerrados, todos sus empleos se perdieron. Muchos muchos empresarios perdieron sus empresas, les tocó cerrar definitivamente y eso a su vez hace que toda esa gente pues vaya y haga presión otra vez allá en la oferta, ¿no es cierto? Entonces empieza a agrandarse aún más el problema. Cuando vemos la tasa de desempleo por sexo y la brecha, ya hablando aquí un poquito de la brecha que existe entre hombres y mujeres en esas tasas de desempleo,
Entonces vemos que la brecha para este último trimestre fue más amplia, ¿no es cierto? Subió 3.4 puntos porcentuales, no, perdón, 2.4 puntos, 2.6 puntos, puntos porcentuales. Entonces se ahondó aún más el problema. Y eso es algo pues que se está empezando, yo creo que desde hace unos meses, desde finales más o menos del año pasado, el director del DANE pues empezó a sacar unas cifras devastadoras, digámoslo así, para las mujeres, porque las que más perdieron el empleo fueron las mujeres y las que menos han recuperado los puestos de trabajo en estos momentos han sido las mujeres. Entonces, muchas de esas mujeres se ven desplazadas a sus hogares. Perdónenme la palabra de eso desplazado, pero muchas mujeres se volvieron a su hogar. Y adicional a esto, tenemos un problema, que es que, pues no lo coloqué aquí y que en estos momentos con algunos de mis estudiantes estamos haciendo un análisis de eso, de algo que se llama la población económicamente inactiva. Los inactivos son aquellas personas que no quieren trabajar por algún motivo, pues ahí incluyen los estudiantes, los minusválidos, los rentistas y las amas de casa, pero resulta que con esto muchas de las mujeres se vieron casi que obligadas cuando perdieron su trabajo a quedarse en sus casas y a no buscar empleo porque volvieron a asumir de pleno ese rol de mamás y de amas de casa, adicional otro problema que teníamos pues con la educación, que todos los niños estaban estudiando desde la casa, y entonces eso agravó aún más la situación. Entonces son mujeres que están allá desempeñando el rol de madres, el rol de amas de casa, y que por alguna razón, porque ese dato de la población económicamente inactiva se disparó también, entonces muchas de esas mujeres están allá y han decidido de alguna forma no buscar más trabajo. Listo. Por la misma situación, porque buscan y no encuentran, porque no encuentran un respaldo válido ellas como mujeres, porque esa brecha ha existido desde hace mucho tiempo y es algo que hoy a nivel mundial se está luchando mucho para tratar de cerrar esa brecha entre hombres y mujeres y más en el mercado laboral, adicional pues de las otras brechas que existen y de las otras problemáticas que existen alrededor de la mujer, como la violencia intrafamiliar y ese tipo de cosas. Listo. Aquí podemos ver la tasa de informalidad en nuestro país al trimestre de noviembre, enero del 2021, el 49.2%. Lógicamente, pues subió debido pues a esto que venimos analizando. Por sexo, ya vamos a empezar a ver aquí una diferencia. Mire, eh, el, el, la tasa de hombres subió, ¿no es cierto? Y la tasa de mujeres bajó un poco. Pero cuando uno mira, de pronto es por la misma relación que hay entre las cifras, muchas veces lo que pasa es que los porcentajes no muestran pues como la realidad en números absolutos. Listo. Entonces se ve una leve disminución acá, pero como les decía ahorita, ¿qué es lo que pasa con esto? Que muchas están como inactivas, entonces cuando el DANE hace la pregunta, porque el DANE pues estuvo muy activo en pandemia, o está muy activo pues llevando, digamos, las estadísticas muy rápido, entonces cuando le preguntan a ¿usted trabaja? Dice no, entonces después le preguntan, ¿está buscando trabajo? Entonces dice no, entonces ya no, usted no es desempleada, sino que es inactiva, porque usted no está buscando trabajo. Y cuando usted no busca trabajo, usted no es un desempleado, usted es una persona inactiva. Entonces, esta diferencia se explica por la cantidad de mujeres que se fueron a la inactividad, ya que ese indicador pues subió bastante. Cuando miramos la informalidad por nivel educativo, vemos que la mayoría de las personas, estamos hablando de un 78%, 79%, solo tienen educación básica primaria y educación básica secundaria, ¿no es cierto? Aquí empezamos nosotros a ver, a hacer como un pequeño perfil de cómo está conformada esa mano de obra de la informalidad. Cuando miramos los lugares donde las personas trabajan, pues digamos que el mayor porcentaje lo tiene en un lugar fijo, en un local fijo, perdón. Entonces esto ya está hablando de que trabajan con empresas informales. Pero si juntamos estos dos que están en la primera parte de la gráfica, es el 39% trabajan en viviendas, ya sea la suya o sea de un familiar o de otra persona, no sé,
desempeñando labores en trabajos pues de los que se hacen en la casa, no sé, en una tienda, haciendo arepas, empanadas, no sé, todos esos emprendimientos de subsistencia a los cuales recorren muchas personas cuando ve que el mercado laboral no le responde de alguna forma para poder encontrar un lugar, un trabajo normal, ¿no es cierto? Un trabajo legal. Por posición ocupacional, la mayoría, el 67%, son por cuenta propia. Estamos hablando aquí, lo podríamos tomar como unas especies, como les acabo de decir, de emprendimiento de subsistencia, les decimos así, porque en realidad es eso, o sea, yo colocar mi pequeña tienda en la casa, vender esto, sacar las empanadas por la mañana, las arepas, hacer almuerzos, no sé, vender paletas, bolis, obleas, bueno, todos esos pequeños negocios que la gente busca para tratar de conseguir ingresos para poder subsistir porque sobrevivir, digámoslo así, porque pues muchas veces eso no alcanza para pues llevar una vida digna, digámoslo así. Entonces esa parte que tiene que ver con esos pequeños micronegocios, digámoslo así, hablan de que ahí de pronto se están perdiendo muchas, digamos, muchas oportunidades que pueden ser buenas para muchas personas y es una de las pequeñas conclusiones que tengo aquí. Dice: la informalidad impide aprovechar el potencial de un sector fundamental de la economía donde abundan el emprendimiento, la iniciativa, el ingenio, sacrificio, esfuerzo, que está representado en esas personas que tratan de sobrevivir pues a esa situación. Casi siempre la informalidad es sinónimo de bajos ingresos, inestabilidad laboral, desprotección, desaliento y violación de derechos. Ya lo habíamos dicho por ahí, ¿no es cierto? De eso se trata y en general la definición de informalidad habla de eso, ¿no es cierto? De que las personas no pueden acceder a esas cuestiones básicas que nos da la legislación en el mercado laboral. Y por lo general, el empleo informal es más común entre jóvenes, mujeres, migrantes, personas de estratos bajos que en realidad eh, no encuentran, como lo veíamos allá en la definición, no encuentran un espacio dentro del mercado laboral. Muchas veces por falta de estudio, muchas veces se cansan de buscar y pierden toda, digamos, esperanza, y entonces lo que empiezan es a recurrir a otros medios, no sé, la prostitución, volverse en traficantes, no sé, mulas y una cantidad de cosas que son caldo de cultivo para las personas cuando no pueden encontrar su lugar y un lugar adecuado en el mercado laboral. Entonces, de eso se trata la informalidad. Por eso es un problema tan grande en los países, en especial en los países de Latinoamérica. Esto es un problema inmensísimo y que, no sé, hablo por nuestro país, las políticas que se han tratado de implementar para esto me parece que nunca han funcionado. Pues el indicador siempre ha estado ahí, 46, 47, 45, y eso no sale de ahí. Entonces parece que las políticas han sido insuficientes, han sido mal enfocadas, no sé, se podría uno poner a analizar todas esas políticas y los resultados no se ven por ninguna parte. Se necesitan, no sé, unas acciones más puntuales que en verdad traten de solucionar este problema que pasa por muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, estamos ante un problema muy grave, muy grande y ojalá pues se puedan, como decía Merichel con su grupo, pues buscar hacer una investigación más profunda y poder ofrecer desde los grupos de investigación propuestas a los gobiernos para que traten de combatir este flagelo. Les agradezco mucho. Vuelvo a ofrecerles disculpas por los inconvenientes con mi todo, con la red, con el Zoom, con todo. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias al profesor John Jairo Marín. Entonces, a continuación, bueno, vamos a dar inicio a un conversatorio. En los próximos más o menos 15 minutos tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar a través del chat, las cuales voy a compartir con los profesores Roberto y John Jairo Marín. Roberto, no sé si estás escuchándonos con el audio y también John. ¿Me escuchas? Estoy acá.
Entonces, hay una primera pregunta que nos llegaba después de la intervención de Roberto, de Mauri García, donde nos decía de qué fuente se saca el dato de 3 millones de personas con trabajo informal, cómo saben ese número sin tener un control formal de las actividades de estas personas. Instituto Nacional de Estadística, estimado. Perfecto, entonces serían datos Son, oficiales de hay que, organismos. lo que pasa es que actualmente, desde el 2017, el INE comenzó a trabajar la economía informal. Ahora, estos datos tú los puedes encontrar de dos maneras. Uno en Excel o Stata, o depende del programa econométrico con el cual tú trabajes, están en una sección que se llama SAT. Ahí puedes encontrar absolutamente todo. Si quieres ver de algún sector en específico, vas a lo que se llama boletines y en el boletín de empleo hay una sección que se llama empleo informal y tú puedes ver el empleo informal en tu región específicamente. Perfecto. Tenemos otra pregunta que la dirige el profesor o estudiante, no lo sé, Sebastián Valencia, y dice, si el principal problema en torno a la brecha de género en el trabajo informal son las desigualdades, son las desiguales responsabilidades entre hombres y mujeres en torno a la economía del cuidado, ¿qué hacer para hacer más equitativas estas responsabilidades? ¿Para mí? Para quien quiera de los dos, o los dos, cada uno desde su... Roberto, si quieres empezar. Bueno, hay el Instituto GEM de Chile, donde plantean temas de género, tiene la siguiente estadística. Una de las razones más importantes por las cuales hay una carencia del género femenino en carreras como ingeniería es debido a que en su educación básica y media no se sienten motivadas o al contrario, se sienten excluidas por parte de los profesores para inmiscuirse en estas áreas académicas. En base a eso, lo primero que debemos hacer es cambiar estructuralmente la educación que tenemos en Chile, verlo desde una perspectiva de género, incluir probablemente asignaturas que se han perdido como lo que es la educación cívica, y posteriormente a eso generar cambios que sean importantes respecto a lo que son los impuestos progresivos. No puede ser posible que las mujeres ganando menos en términos per cápita, una brecha que incluso puede ser hasta el 35% en Chile, paguen la misma cantidad de impuestos que los hombres, considerando además que normalmente las mujeres, cuando muchas veces son madres, se encargan única y exclusivamente financieramente de sus hijos. Entonces, acá tenemos problemas estructurales que, tanto desde el punto de vista como educación y respecto a leyes tributarias, no se están tomando en cuenta. Perfecto, gracias. ¿Hay otra pregunta para John Jairo? Bien. La profesora Melania María Mendoza, o estudiante, Torino, nos dice, primero hace una reflexión que la voy a comentar, dice, teniendo en cuenta la equidad de género, vemos como en nuestros países latinoamericanos los paradigmas sobre la capacidad intelectual que tenemos las mujeres cada día se hace más significativo, aunque se elaboren políticas públicas tendientes a lograr el equilibrio. ¿Será que podremos romper esos paradigmas intelectuales por el hecho de que seamos mujeres? A ver, gracias por la pregunta. Yo creo que los problemas de brecha de género que nosotros tenemos vienen de nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura que creo que pasa casi en todos nuestros países latinoamericanos, una cultura fundamental en el machismo, ¿cierto? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, acá en Colombia, eso pasa, esto aún pasa mucho en el sector agro. Y digamos, en las zonas urbanas también se presenta mucho, todavía traemos esa carga de creer que las mujeres son para la casa, las mujeres son las que crían los niños, las mujeres son las que deben hacer los labores del hogar y todo ese tipo de cosas. Se ha venido trabajando sobre esos aspectos para tratar de que, como en la otra pregunta que respondió Roberto, por ejemplo, que esas labores del hogar, cómo son las mediciones que se tienen respecto a esas labores del hogar, cuánto están aportando los hombres a ayudar en esos aspectos, sin importar que es que trabajemos.
Entonces siempre hemos menospreciado, y en el aspecto intelectual es lo mismo. Existe una medición que se llama el techo de cristal, donde todos, o sea, la mayoría de las empresas grandes tratan de impedir que las mujeres que tienen la capacidad intelectual para subir a grandes puestos lo hagan, ¿no es cierto? Y lo vemos en la política, cuando la participación de la mujer es mínima. Imagínense que en nuestro país tenemos una ley para eso, para que las mujeres casi que por obligación sean incluidas en las listas cuando hay elecciones, y eso, y en las empresas, o sea, y en las empresas casi que eso se convirtió como obligando a las empresas, obligando al gobierno a que las incluya, y eso me parece que no es así. Yo siempre he creído que desde que nosotros los seres humanos saquemos una ley para proteger a alguien, yo creo que estamos mal, ¿no es cierto? Estamos mal en la concepción que tenemos de comunidad, de respetar a las demás personas y de considerarlos como unos iguales. Entonces, yo considero, por lo que he leído en muchas, sobre esto de varios países, tenemos un problema cultural muy, muy fuerte de considerar siempre a la mujer como algo, una persona inferior en todos los aspectos, ¿no es cierto? En todos los aspectos. Y tenemos que empezar por ese lado. Tenemos que empezar por modificar muchas cosas, como decía Roberto, el sistema educativo, el pensamiento de los padres. Es un trabajo, yo sé que va a ser muy complicado, pero yo creo que va a ser un muy, muy buen comienzo desde esa parte. Perfecto, muchas gracias, profesor. Y otra pregunta, aprovechemos también dirigida a usted. No sé si es de la misma persona, creo que sí, pero dice, al ver las estadísticas podemos ver que existen algunas similitudes, no solo con Chile, sino con la mayoría de los países de América Latina en cuanto a las características de informalidad. ¿Usted cree que se podrían generar políticas internacionales para paliar, por ejemplo, el hecho de que muchos emprendedores o personas que están en empleo informal tienen solo estudios de primaria? Y comenta, entiendo que esta es una debilidad. Según algunos programas de gobierno, en lo que respecta a la economía naranja, eso implica que realmente estos programas no están funcionando. ¿Qué opina al respecto? Bien, yo creo que las políticas públicas, a ver, en esto tiene mucho que ver la pobreza, ¿no es cierto? Y la falta de oportunidades de las personas. Eh, yo en estos momentos voy a hacer referencia a lo que estamos pasando en el país en este momento, y pues yo como economista no le creo mucho a los subsidios cuando están mal enfocados. Entonces el problema, el gobierno trata de solucionar la pobreza a punta de subsidios, pero no mira lo estructural, o sea, esas son soluciones coyunturales a un problema que hay, y no se mira lo estructural. Entonces la pobreza se soluciona fortaleciendo el sistema productivo, generando empleos y ante todo, pues generando oportunidades en el sector educativo. O sea, ampliando la oferta de la educación superior, ampliando la oferta en la media, ampliando todo eso para que nadie se quede sin estudiar. Entonces, si nosotros no empezamos por ahí, cualquier política que se haga va a ser para solucionar cosas del momento. O sea, yo no sé si el gobierno cree que dándole 300.000 pesos a cada familia, con eso van a salir de pobres. Pues aquí hay un economista que dice que sí, que eso va a mover el índice de Gini, yo no sé para dónde, pero pues yo no sé cómo lo va a mover porque no creo que eso sea una solución, y cuando se tratan de tapar esos problemas estructurales. Entonces, proyectos como la economía naranja también necesitan de algún nivel de formación de las personas, porque estamos hablando de actores, de artistas, estamos hablando de pintores, de diseñadores, de una cantidad de cosas que necesitan algunos niveles de formación. Entonces, si la economía, como lo estamos trabajando acá, se enfoca simplemente en tener ahí, decirle, bueno, venga, participe en un concurso que le vamos a dar una plata para que usted haga un proyecto, pues yo creo que no estamos como enfocando las cosas por donde es. Yo creo mucho en la educación, y no porque sea docente, pero es que ese es el único camino que yo veo para que la gente salga de la pobreza, y ya lo han demostrado muchos países en el mundo. Entonces yo creo que sí, la OIT trata de establecer lineamientos
igual con el CIED, pues el que calcula las estadísticas a nivel mundial y alineamientos pues para hacer los cálculos del mercado laboral, y ellos dan mucha línea acerca de cuáles deberían ser las estrategias para tratar de, pues en todos los ámbitos, en trabajo decente, en brechas de género, en esto. No sé si es que muchas veces los países y los gobiernos no ponen mucha atención a eso y creen que ellos mismos tienen la solución, y pues pasan desastres como lo que está pasando en este momento en nuestro país con esa famosa reforma tributaria, y ese es el resultado que tenemos. Más pobres, más violencia, una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con solucionar los problemas de pobreza. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta, está dirigida a Roberto. Y Patricia Arriagada dice, viendo este escenario pro gran empresariado, no solo se ve difícil la ayuda a la población, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Roberto, ¿cómo ves tú el escenario de las pymes? Y dice que se refiere al escenario de las pymes, dado que son la mayor fuente laboral formal en Chile y donde la actual crisis pandémica ha aumentado el desempleo. Ya, acá hay un tema y yo creo que hay que ser responsable al momento de plantear ayudas a las pymes. Creo que en este caso las cuarentenas no se hacen efectivas debido a que la gente debe salir a trabajar para tener la capacidad de consumir. ¿M? Eso ha sido un debate constante acá en Chile entre las comunas que están en cuarentena, quiénes tienen cuarentena, por qué no irnos a cuarentena. En este caso específico, yo creo que la ayuda a las pymes debe ser posterior a que este estado de contagio pase un poco. O sea, con los niveles de positividad que tenemos, que van sobre el 10%, no podemos fomentar que gente se traslade de un área a otra para poder desempeñarse laboralmente. En base a eso, lo que yo puedo decir es que necesitamos transferencias directas a las personas. Ahora, en base a esto, yo en una de las preguntas dije que hay bonos soberanos de $18 millones de dólares. Generar un ingreso en términos directos por cada persona en las familias de 600.000 pesos costaría 5.000 millones de dólares al mes. Significa que Chile realmente tiene la capacidad para hacer una cuarentena efectiva durante 3 meses. Eso no se ha hecho. Creo que después de hacer esto, nosotros podemos comenzar a trabajar una reestructuración tributaria para pymes, y el primer paso sería diferenciar a la pequeña y mediana empresa de la gran empresa, además de esta integración vertical que existe en Chile debido a que tienen la capacidad para que básicamente una empresa pequeña en donde trabaja una persona sea dueña de 18 empresas muy grandes. Eso es lo primero que hay que hacer. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta para el profesor John Jairo, que dice, es de Catherine, Colorado, y dice, ¿cómo cree que debería ser una buena política en pro de disminuir la brecha de género y otra para el trabajo informal? Bueno, voy a responder primero la segunda, lo del trabajo informal. Eh, Vuelvo y le digo, mire, mientras el, digamos, la oferta de trabajo, perdón, la demanda de trabajo no se amplíe, no se fortalezca el sistema productivo del país, no se hagan inversiones pues, en crear empresas, fuentes de trabajo duraderos. Estamos hablando de duraderos, porque en esta pandemia sucedió algo, yo creo que en muchos países sucedió, que yo lo llamo la política del asfalto y del cemento, ¿no es cierto? Entonces pavimentemos calles, hagamos carreteras, pero esos son trabajos y soluciones estructurales, coyunturales que ayudan en un momento, pero cuando se termine de pavimentar, de tapar huecos y todo eso, pues se va a acabar eso y las personas van a volver a lo mismo que estaban anteriormente. Entonces, mientras no se genere ese fortalecimiento de la estructura productiva, de que los inversionistas internos confíen en el país, que vengan y miren, y que lógicamente el gobierno coloque unas condiciones claras que protejan el mercado laboral
de nuestros ciudadanos, ahí va a haber un problema grande. Y otro problema que tenemos, como lo decía ahorita, es esa desconfianza que tiene la gente. La gente, usted habla con alguien del sector informal y dice, no, pero yo que le voy a pagar impuestos a esas gentes, eso es para que se lo roben, y con todo eso que me toca pagar mensualmente, y que yo no sé qué, que esto, que lo otro, ¿no es cierto? No, la gente, vea, han sacado miles de estrategias para tratar de convencer a las personas informales o los que tienen empresas informales de que se afilien a la Cámara de Comercio, de que empiecen a ser legales, de alguna formales, para que, y a la vez, pues, digamos, los impulsan, los empujan para que generen empleos formales, para que paguen lo que es, para que paguen las prestaciones sociales, los salarios que son, para que las condiciones donde trabajen. Pero nada de eso parece que ha funcionado, porque la gente tiene mucha desconfianza de ese tipo de cosas. Entonces tú le dices a alguien que trabaja en el sector informal, que tiene una empresa informal, afíliate para que pagues cada mes, cada 2 meses, no sé, 200, 300 mil pesos, lo que sea que haya que pagar. Y lo primero que va a decir es, no, pero es que esa plata me sirve para comprar, no sé, suelas para hacer zapatos o tela para hacer ropa. Y no, yo así como estoy bien, entonces, y en eso se va, ¿no es cierto? Ese problema se va ahí. Y respecto a la otra pregunta, básicamente, yo creo que esto no lo cambiamos sin, yo no creo en las políticas, y me disculparán muchos, yo no creo en las políticas públicas para la reducción de la brecha de género, no creo en eso. Yo creo en el cambio que los mismos seres humanos debemos hacer para empezar a enseñar a nuestros hijos, desde nuestros hijos, a enseñarles a comprender las diferencias y a enseñarles a comprender de que somos iguales hombres y mujeres. Yo creo en eso. Y de eso están encargadas las generaciones. Y ya está empezando a haber un cambio. Y esas generaciones de los millennials y los centennials que tenemos ahorita, que posiblemente a lo mejor pues sean, armen familias y tengan hijos, pues son los encargados de empezar a fortalecer ese proceso. De resto, yo no creo en las políticas públicas para eso, porque no he visto la primera que arroje resultados verdaderos que digan, no, es que la brecha, eso va para abajo. Si ni siquiera en los países nórdicos, muchos países europeos que vienen trabajando con esto desde hace, pero muchísimo tiempo, apenas están empezando a ver los frutos de eso, de esa reducción de esa brecha. Muchas gracias, profesor. Nos quedan 3 preguntas para intentar contestarlas todas en el breve tiempo que nos queda, a ver si podemos lograrlo. Hay una primera que es de Michael Belmar, que dice: la mayor parte de los países no han logrado crear un segmento empresarial local competitivo que se dirija hacia el mercado interno. ¿Qué debería hacer para que se enfoquen en estos segmentos y dejar de poner esfuerzos en la exportación, que bien es sabido está dominada por algunas familias? Roberto. Hola, a ver, quiero empezar, no quiero causar polémica, sin embargo, el tema de las políticas públicas de género sí ha dado resultados, dio resultados en Irán, en India y en Líbano, desde la Revolución de las Flores hasta las políticas posguerra de Líbano e Israel. Siguiendo con el punto, en base a no querer exportar. Primero, lo que debemos hacer es entregarle complejidad a nuestra matriz productiva. Ahora, cuando hablamos de esto, no necesariamente estamos hablando de pasar del cobre a la típica cosa que se dice vender el alambre de cobre. No, se puede hacer una complejidad, incrementar la complejidad de manera inversa. Traer inversión extranjera que trabaje en términos de robótica para la extracción de minerales. Sabiendo esto, independientemente de que eso suceda, hay que entender que Chile tiene una demanda interna que es muy pequeña. Tenemos aproximadamente 19 millones de personas, el 45% de nuestro PIB se va en IVA, o sea, se estructura en base al IVA, y el resto son exportaciones. Entonces, hay que ser cuidadosos cuando planteamos estas teorías de economía circular, porque Chile actualmente no puede hacerlo, lamentablemente. Tenemos poca población,
tenemos un bajo poder adquisitivo debido a la alta desigualdad y por lo tanto necesitamos la exportación y la importación para obtener mejores precios. En base a esto, ¿podemos generar una mayor complejidad en nuestra matriz productiva para hacer más trabajos? Sí, pero economía circular en estos momentos no. Gracias, Roberto. Y dirigiría una última pregunta que yo creo, bueno, y es de Guillermo Uribe y la dirige a cualquiera de los exponentes y creo que podría servir para que cada uno dé su visión y también servir ya de cierre de este conversatorio, con lo cual serviría como también conclusión de lo que hemos hablado esta tarde. Dice, ¿cómo se podría interpretar la informalidad en una comunidad, por ejemplo, indígena, que tiene intercambio de trabajo, trueques, trabajos comunitarios, pero no se encuentran formalizadas sus actividades en un sistema tributario o bajo la tradición de un Estado-nación legal? Sin embargo, tienen una organización con valores propios de esa comunidad, una identidad y cosmovisiones distintas a la occidental y que en definitiva no viven en pobreza, en la definición tradicional. También felicita por la plataforma. Entonces, quien quiera empezar, Roberto. A ver, lo primero que debemos plantear es que no todo sector informal debe ser formalizado. Ese es un error de conceptos. Te voy a dar dos ejemplos. El que tú diste, que está bien, no creo que sea necesario formalizarlos. Cuando hablamos, por ejemplo, de precariedad en términos de la persona que está vendiendo sopaipillas en una esquina, como es muy común acá en Chile, ese sector tampoco se debe formalizar. ¿Por qué? Formalizar es sinónimo de impuestos. Y cuando hablamos de impuestos, son menores ingresos para esas personas. Lo que nosotros debemos hacer es tomar ciertos sectores, como por ejemplo, todo lo que es la compra y venta de divisas en términos de moneda, y eso comenzar a formalizarlo para que la gente que compra y estipula con el dólar y desestabilizando nuestro precio del cobre, pueda y tenga que pagar ciertos tributos. La gente que, por ejemplo, tiene Airbnb, que claramente no está en una situación de precariedad, pague impuestos en base a esta aplicación. Uber, Netflix, etcétera. Pero para eso es necesario primero hacer un estudio de la rentabilidad de los sectores informales. Porque, ojo, al ser informal no significa que tú no le entregues impuestos al Estado. Significa que no hay un impuesto de tus utilidades. Porque la gente, volviendo al ejemplo de las sopaipillas, que compra la masa y que compra el aceite, etcétera, sí pagan el impuesto al comprar en lugares formalizados. Sí hay un impuesto al IVA por ellos. Ellos no lo pagan posteriormente. Esa es mi respuesta. Gracias, Roberto. John Jairo. Bien, sí. El CIED, que es una entidad adscrita a la OIT, que es la que da las definiciones para hacer los cálculos de los indicadores de mercado laboral, no contempla el sector agrícola como economía informal, ¿no es cierto? Y muchos, en línea con lo que dice Roberto, hay muchos sectores que no son considerados así y que no hay necesidad de hacer eso. En nuestro país, el sector, digamos que el sector agrícola, el sector agropecuario, o sea, los campesinos, toda esta producción, por lo general ellos no, o sea, sacan sus productos bajo una tradición que tienen de muchos años, ¿no es cierto? Ya después hablar es de las empresas pues más grandes que comercializan y que también tienen grandes explotaciones de caña o de banano, de plátano, sería otra cosa, pero hablando más así de comunidad, como los indígenas, como los campesinos pues que tienen poca tierra, pues esos son, digamos que no están contemplados dentro de esa informalidad, porque como lo dice la persona que hizo la pregunta, pues por lo general ellos no viven en la opulencia, pero muchas veces se sostienen con lo que producen. Sacan una parte para comercializar y sacan otra para su sustento. Entonces, eso no es tenido en cuenta y digamos que por lo general no entran dentro de los cálculos de acuerdo al CIET. Muchas gracias también a John Jairo Marín. Bueno, hay muchos comentarios
de agradecimiento también en el chat, que pueden ver los profesores directamente. Lamentablemente ya en honor al tiempo, ya que también nos hemos pasado un poquito respecto al horario que estaba planificado. Agradecemos en primer lugar a los ponentes, a Roberto Gormaz y a John Jairo Marín por sus presentaciones, también por la disponibilidad en poder compartir sus puntos de vista y su visión sobre el tema en este espacio de conversatorio. Y creo que sin lugar a duda nos da pie a poder pensar en otros espacios a futuro donde trabajar temáticas similares o acordes a la economía y el empleo informal, porque en realidad, y lo decía yo al principio en mi presentación, era un tema que hace 3-4 años era importante y lo priorizábamos y por eso también presentábamos proyectos en esa temática, pero hoy en día y a futuro posiblemente será un tema de los principales sobre los que tendremos que trabajar y ojalá hacerlo a nivel internacional y con la colaboración Sur-Sur, América Latina, que siempre lo digo cuando tengo posibilidad. A veces siempre hemos mirado mucho al norte o a otras regiones y ojalá podamos hacer este trabajo colaborativo para esta etapa post-pandemia que empezaremos en los próximos años. Bueno, agradecerle nuevamente a la Fundación Universitaria del Área Andina por generar el espacio, también a todos los profesores, estudiantes, profesoras que se han conectado tanto desde Colombia como de la Universidad Viña del Mar en Chile, al equipo completo también del Observatorio en Economía y Empleo Informal que han estado apoyando la presentación y este espacio. Y nada, yo por mi parte, después de estos agradecimientos, solo dejarlos invitados a que nos sigan tanto a la Fundación Universitaria de la Andina como a la Universidad Viña del Mar, como al observatorio que hemos presentado hoy, para conocer de otras actividades y ojalá poder iniciar otros trabajos de colaboración académica o de investigación en conjunto. Con lo cual tienen nuestros contactos y esperamos que esto sea el inicio de otros trabajos en conjunto. Muchas gracias y hasta otro momento.